máxima de 19 grados para hoy, así es que es un poquito más agradable. Anoche estaba terrible el frío. Sí. A eso de las 9, 10 de la noche andaba dando vueltas por las calles de Santiago. Hacía mucho frío. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Qué bueno, sí. Me parece. Con preocupación de no resfriarme de nuevo, porque hay chuta, los ya. cambios de temperatura. Pero ya pasaste agosto. Ah, es cierto. Sí, con eso estamos al otro lado. Sí, el otro día nos saludamos, en vez de los cumpleaños de agosto, nos saludamos los que pasamos agosto. Obvio, de todas maneras, hay que celebrarlo. Parte de este 2025 y que ahora en septiembre, por supuesto, cambia un poquito el clima, así que vamos a estar viendo lo que ocurre durante la jornada. Hasta ahora hay 6,6 grados. Así es. Hay problemas en la Alameda, al poniente, altura de Nicasio Retamales, esto en la comuna de Santiago, por un procedimiento de bomberos, en Estación Central, quiero decir. Ahí en Nicasio Retamales con la Alameda. Hay tránsito lento porque hubo un atropello, lamentablemente, ahí, así es que está bomberos trabajando en ese lugar. Y también hay problemas en la ruta 78 hacia Santiago, me dicen, en el kilómetro 20, en el sector de Padre Hurtado, también por una colisión de 2 vehículos, así es que precaución para quienes transitan por esos sectores en una mañana que, por supuesto, está, como siempre, con bastante tránsito en distintos lugares de nuestra capital. Vamos a tener grandes invitados también. Hoy comienza nuestra sección presidencial. Así es. En clave presidencial vienen un rato más, así es que tendremos a nuestro primer candidato de los 8 que están inscritos en la papeleta. Sí, vamos a estar conversando con Eduardo Artés. Así es. Así es que de inmediato, para comenzar a revisar el resumen de la jornada, los invito a que escuchemos las claves del día. Las noticias más relevantes en 90 segundos. Lo esencial para empezar tu día bien informado. Estas son las claves del día. Clave 1. La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto que establece el voto obligatorio, aunque sin sanciones para quienes no concurran a las urnas. La iniciativa, impulsada por la diputada Joana Pérez de Demócratas, no logró los 77 votos requeridos para incluir multas de hasta 206.000 pesos, obteniendo solo 75 votos a favor. El texto despachado ahora al Senado generó críticas de la oposición por el rol del oficialismo y la falta del apoyo del Ejecutivo. Clave 2. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundió un video del operativo militar en el que fuerzas estadounidenses hundieron una embarcación del Tren de Aragua en aguas internacionales del Caribe, dejando 11 muertos que fueron calificados como narcoterroristas. El mandatario aseguró que el grupo opera bajo el control de Nicolás Maduro y advirtió que la acción busca frenar el narcotráfico hacia Estados Unidos en medio de la tensión creciente con Venezuela. Clave 3. La Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados criticó la ausencia reiterada del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, en sesiones para abordar las tragedias ocurridas en el Estadio Monumental, que han dejado 3 fallecidos en 6 meses. Tras la reciente muerte de un hincha de Colo-Colo, los parlamentarios acordaron citarlo junto al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y representantes de Colo-Colo para exigir explicaciones y medidas urgentes de seguridad en los recintos deportivos. Clave 4. Un estudio de la Universidad Diego Portales relevó que Chile suma 18 feriados en 2025 y entonces se ubica nuestro país como el quinto con más días festivos a nivel global. Una cifra que reactivó el debate en el Congreso, donde el diputado Frank Sauerbaum planteó reducir feriados a cambio de extender las vacaciones, propuesta cuestionada por parlamentarios y especialmente también por el sector turístico. Desde el gobierno llamaron a un debate serio y con diálogo social, evitando medidas improvisadas en vísperas de fiestas patrias. Política, economía, deportes, cultura y tendencias. Un ranking con contexto. Las claves del día en Hora Clave. Las claves del día este miércoles también las puedes analizar, las puedes comentar junto a nosotros en nuestro Instagram y en todas las redes sociales somos ¡Radio La Clave! Anda, siguientes. Así es. Saludamos a todos los que se conectan, a nuestros youtuvidentes también, como siempre, Pablo Suárez, Jaime Pérez. Hay un youtuvidente, lo voy a pasar el recado a los chicos de Metrópolis. ¿Ya ves? Textual, dice, ¿para qué preguntan si no nos leen? Dice, no alcanzaron a leer los chiquillos. No, pero es que son demasiados mensajes. Esa es la verdad. Sí, porque leen mucho. Leen mucho, sí. Así que, para que no se enoje, Oscar Espinosa lo mencionamos también acá en el Hora Clave. Está bien, Oscar, para que seas parte de nuestra comunidad de este programa, que también leemos
leemos cada uno de los comentarios. Tenemos concurso de libro de Francisco Ortega, también en el mes de la patria, por supuesto, sí. Tenemos autores chilenos, así que tesoros chilenos, parte de estos sorteos que tenemos constantemente, y esta es una aventura por 88 tesoros ocultos en el norte y el sur de Chile. Así es que a participar, ustedes escriben en nuestras claves del día que publicamos en Instagram, @Radio La Clave. Ahí hacemos una pregunta, ustedes la responden y entre todos quienes hagan los comentarios hoy, mañana y el viernes, el día viernes sorteamos el libro. Sí, me parece bien ad hoc esto para septiembre, ¿eh? Sí, tesoros súper. chilenos. Mira, habla de el oro inca de Vitacura, de el entierro de la Catrala y el secreto de José de San Martín, entre otras historias. En este caso, Editorial Planeta, entonces, tiene este libro Francisco Ortega. Vamos a estar durante todo el mes de septiembre cuidando que no se nos caiga el libro y también haciendo que... Para que lo vean en el streaming. Claro, y que nuestros... Ahí se observa. Bueno, youtuvidentes y todos quienes nos ven también puedan participar. Sí. Noticias sin ruido, datos con sentido. Esto es Hora Clave. Ya lo mencionábamos en nuestras claves del día, se despachó finalmente al Senado este proyecto que establece el voto obligatorio, pero sin sanciones para quienes no concurran a las urnas. Sí, siempre existió el debate respecto de si era prudente o no cambiar la forma del voto, si esta reforma al sistema político era procedente en un año electoral, donde las prisas, como diríamos, el dicho de las prisas pasan, y el resto ya sabemos cómo termina ese dicho. Pero además, claro, con esta urgencia electoral, el debate tenía un carácter distinto y que probablemente iba a generar algunas situaciones más incómodas, especialmente a la hora de establecer cuáles eran las razones por las cuales se fijaba o no el voto obligatorio. Esta era una iniciativa que fue presentada por la diputada de Demócratas, Joana Pérez, y claro, entre otras cosas, contemplaba esta multa únicamente para ciudadanos chilenos que no concurrieran a votar entre 0,5 y 3 UTM, 34.000 pesos como mínimo, 206 como máximo, 206.000 pesos. Pero claro, necesitaba 77 votos esta propuesta para seguir con vida. Alcanzó 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones. Y ahora, claro, se puede reponer todavía la sanción porque viene el Senado, quien va a debatir este proyecto, y se puede reponer esa sanción, pero aún así queda la percepción de que ese punto, que es el que más controversia genera, no tiene muchos apoyos tampoco en la Cámara Alta. Sí, es una discusión que tiene que ver con lo que hemos observado desde estas últimas elecciones con voto obligatorio, y que es verdad, hay mucha gente que no va a votar porque no quiere, porque no se informó, porque por distintas razones, inclusive porque no acude a los centros donde tiene que excusarse, y que finalmente puede tener alguna excusa de por medio, pero ni siquiera lo realiza. Entonces, en ese sentido, tienen que, por supuesto, resolver con esta multa, pero también la discusión de fondo es, ¿realmente es una multa que vale la pena? Hay gente que dice, prefiero pagarla. O sea, siempre esa discusión está. Claro. Cuando es un año electoral. Y por otro lado, el tema del voto extranjero, que está allí sobre la mesa en esta reforma política, y donde hay interpretaciones que dicen, bueno, ¿a quién le beneficia el voto extranjero? Eso ya es con un cálculo político que a mí me parece que no es... El tono democrático que debiese tener un proceso electoral se pierde, se mancha, cuando el cálculo político comienza a tener cierta influencia en una tramitación como esta. Lo digo porque, claro, la centro derecha, hace un tiempo la derecha en rigor, había dicho, claro, que el oficialismo actual peleaba hace algunos años porque los extranjeros fueran a votar. Uh-huh. Y después finalmente eso ya fue desestimado. Y actualmente, claro, lo que hay es una idea de que el voto extranjero le beneficia a la oposición y que es al revés, que el oficialismo es el afectado. Claro, y esa discusión comienza porque se entiende que las personas que emigraron también es por un descontento con lo que ocurría en su país. Exacto. Entonces, obviamente existe una tendencia política que beneficia a unos y a otros no. Claro, pero es el mismo cálculo político que se hizo en algún momento cuando se intentaba reformar para que los chilenos en el exterior votaran. Uh-huh. Costó muchísimo eso. Por muchos años hubo reticencia a que los chilenos en el exterior votaran. Y también había un cálculo político, y lo hacía la centro-derecha explicando que que el voto chileno en el extranjero era principalmente de izquierda. Claro. Existía esa noción, digamos. Claro, había muchos chilenos que... Exiliados, autoexiliados, sí. Claro. Y sin embargo, luego se llegó al consenso, se logra aprobar el voto chileno en el extranjero, uh-huh. Y a mí me parece que en ninguna elección ha habido
una lectura respecto de que un sector u otro se vio más perjudicado por el voto de los chilenos en el extranjero. Entonces, sí, el cálculo político hace que los debates se restrinjan a posiciones muy enconadas y donde el corazón de esto, que es que haya un voto lo más democrático posible, se empieza a diluir, se pierde un poco. Sí, se pierde, y además habla de la falta de consenso que existe dentro del Congreso, de esta Cámara de Diputadas y Diputados, y que ahora va a tener que resolver el Senado. Habla de cómo también se conforma este Congreso y, por supuesto, deja harto que desear. Sí, y por lo pronto también había un punto importante, y es cómo se multaba. ¿Cuál es la capacidad de fiscalización que tiene esta legislación? Sí. Porque ya sabemos que las multas por no votar a veces terminan no existiendo, no llegan en muchos casos, y en otros casos las multas han sido bien, en algunos casos, irrisorias. Y por eso es que se planteaba la idea de una multa un poquito más exigente. Y ahí la capacidad que tienen los juzgados de policía local de cursar estas eventuales multas a quienes no vayan a votar y no lo justifiquen, porque ese es el punto, no es solo no ir a votar. Es no ir a votar y después no justificarlo. Justificarlo, claro. Y que además hay un montón de excusas. Estar en el extranjero, estar más lejos de tantos kilómetros de tu lugar de votación, etcétera. Claro, el punto es ese, ¿no? Es saber si los juzgados de policía local tienen la capacidad de afrontar también, de recibir este caudal de multas que debiesen también tramitar, porque es un peso también para ellos. Por eso es que el tema de las sanciones no termina no teniendo mucho ruta positiva, y habrá que ver qué ocurre de aquí en más en un proyecto que, reitero yo, está entintado por la urgencia que requiere el estar a puertas de un proceso electoral. Se entiende que en muchos de estos casos las reformas a veces no se implementan directamente en el periodo que viene ahora, pero sí, aún así está siempre ese cálculo electoral permanente que hace que los proyectos tengan esa sensación de que los partidos no están mirando necesariamente el espíritu de la ley, como se dice, sino que qué ganancias sacan, qué réditos sacan unos u otros. Sí, Joana Pérez, la impulsora de esta iniciativa, dijo: no podemos perder tiempo cuando este proceso ya partió, es vergonzoso. Nosotros hemos venido trabajando en estos proyectos del año 2019 y por lo tanto da frustración. Hoy no estuvieron los votos, pese a que el gobierno además intentó generar un acuerdo, pero era casi algo tremendamente complejo para el Congreso. La ministra de la SECPRES no cumplió, apuntando directamente entonces las declaraciones de la diputada Pérez hacia la ministra. Hacia la ministra Macarena Lobos, claro, José Miguel Castro, el presidente de la Cámara Baja, dice, claro, una vuelta de carnero de parte del Ejecutivo, quien estaba en conversaciones con nosotros. Hay seguramente propuestas, posturas, compromisos que varios parlamentarios han dicho no se han cumplido en este caso, pero lo cierto es que, en definitiva, lo que ocurre aquí es que la capacidad de diálogo del gobierno nuevamente queda en entredicho, sí, con una ministra de SECPRES que no logra darle curso a un proyecto que había sido ampliamente debatido en el Congreso Nacional. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. 11 narcoterroristas murieron en el Mar Caribe, eso fue lo que informó Donald Trump durante el día de ayer, en la tarde, a eso de la 1 de la tarde aproximadamente, 2:30, en varios grupos de WhatsApp, en Twitter, en X, empezó a surgir un rumor. ¿Cuál? Que Donald Trump o estaba gravemente enfermo, o que había muerto, o que incluso había muerto. Sí, fue parte de no solo estos grupos de WhatsApp, sino que de la conversación en las redes sociales más álgidas como Twitter, X, en donde también se convirtió en trending topic. Existía, bueno, pero es que a los mandatarios siempre sí, los llevan a eso. Lo que pasa es que no había aparecido en prácticamente una semana. Sí, y como que había estado enfermo hace un tiempo, le habían hecho unos exámenes. Sí, mostraban fotos con él con las manos hinchadas o sí, enrojecidas. Sí, con moretones porque, bueno, después justificaron desde la Casa Blanca que era porque le habían ingresado por ahí también como las agujitas, las vías para hacerle estos exámenes. Entonces no era una repercusión de su salud, sino que simplemente era parte de los exámenes mismos. Pero bueno, está bien Donald Trump por lo que vimos. Está bien y dispuesto a ir con todo contra el narcotráfico en el Mar Caribe, y por eso es que mostró un video después donde se atacaba directamente desde el aire a una embarcación, era una lancha, una narcolancha muy,
muy usual ver este tipo de persecuciones incluso en el mar, y que pertenecía, dijo Donald Trump, al tren de Aragua. El punto es, a mí me causa preocupación saber, la lucha contra el narcotráfico requiere saber quiénes son los que están detrás de esto. Claro. Porque él responsabiliza, Donald Trump y Estados Unidos, a Nicolás Maduro, ¿cierto? De ser el líder de esta organización criminal. Pero ¿no será contraproducente haber aniquilado toda la prueba en este caso? Toda la ruta, matar a los 11 narcotraficantes, bueno, destruir la lancha, destruir la droga. Quizás el Donald Trump style. Claro, pero al más puro estilo de Donald terminas no pudiendo seguir la ruta de la droga. ¿A quién interrogas? A nadie. No puedes, están todos muertos. ¿Qué tipo de estrategia hay detrás de esto? Ese es el punto. Sí. Sí, bueno, vamos a escuchar al presidente de Estados Unidos. En los últimos minutos, literalmente, acabamos de hundir un barco, una embarcación que transportaba drogas. Había muchas drogas en esa embarcación. Lo verán y leerán sobre eso. Acaba de suceder hace unos momentos. Tenemos muchas drogas entrando en nuestro país, llevan entrando desde hace mucho tiempo y estas salieron de Venezuela y están saliendo en gran medida desde Venezuela. Muchas cosas están saliendo de Venezuela, así que la neutralizamos. Esas eran las palabras de Donald Trump y que, por supuesto, está todo el mundo atento a cada una de ellas. Claro, porque haciendo un poco de recuento entonces, hace 2 semanas ya Estados Unidos anunció un despliegue de 8 buques, entre ellos hay varios barcos acorazados, hay algunos que tienen capacidad también de transportar vehículos aéreos, aviones, helicópteros, y también estos buques son destructores y por lo tanto tienen capacidad también de transportar a miles de integrantes de la Marina y de las Fuerzas Armadas estadounidenses. 4.000 Marines son los que se han desplazado por el Atlántico, ha dicho Estados Unidos, en estas embarcaciones. Y claro, llegan al límite de las aguas territoriales venezolanas y a partir de allí dicen vamos a cortar el tráfico de los carteles, del cartel de los Soles, y ahora también menciona el tren de Aragua, que llevan droga en esa ruta rumbo a Estados Unidos. Y claro, responsabiliza a Nicolás Maduro como líder de estas organizaciones narcoterroristas. El punto es, vamos a ver permanentemente destrucción completa de las embarcaciones, porque si vas a estar disparándole a lanchas permanentemente, yo no sé si esa sea la estrategia de fondo, ¿no? Claro. Ese es el punto. Sí. ¿Cómo hacer que una estrategia de combate integral al narcotráfico, como lo promete Donald Trump, se base en disparar a narcolanchas? No debiese ser el camino. No, y no debiese ser constante, digamos. Es que es mucho gasto, además. Claro, además. Porque además, si tienes los buques allí, yo imagino que no están hechos para que envíen solamente helicópteros, están hechos para que eventualmente haya un desembarco hacia estos buques, que haya detenidos, porque esa es la capacidad que tienen, ¿no? Que sea parte del objetivo. Exactamente. No simplemente que sea este ataque como en sí mismo, digamos. Sí. O sea, me llamó la atención mucho dentro de toda esta caudal de noticias que estuvimos siguiendo anoche hasta bien tarde. Una declaración que hizo el ministro de Comunicación de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez. Ajá. Que después de que aparece este video, porque este es un video en blanco y negro, ¿cierto? Hecho registrado aparentemente por una cámara del mismo helicóptero o avión que le dispara a estos narcotraficantes. Y Ñáñez, quiero decir, el ministro de Comunicación de Venezuela, dijo que había buscado en Gemini, en la inteligencia artificial, y había detectado que este video era falso y era creado con inteligencia artificial. Mira, es que ahora además también cómo corroborar cuándo son reales o no. Claro. Y se ve muy cierto todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, todos los contenidos. Claro, hay delgadas líneas todavía tecnológicas que solo los expertos pueden dilucidar, y de hecho lo que dice el ministro de Comunicación venezolano es que el video parece una animación simplificada, que si bien tiene artefactos de movimiento, dice, cuenta con una falta de detalle realista y posee una marca de agua desconocida, entre otros elementos. Y esto a menudo es conocido como deepfake o video generado por inteligencia artificial. Pero además acusa a Marco Rubio de haber fabricado este video. Ahora Venezuela no está apuntando a Donald Trump, está apuntando a Marco Rubio. Me lo imagino a él mismo haciendo el video. ¿El video? Claro, en su celular. Seguro tiene tiempo. Buscando lanchita. Claro, lanchita, ahora ponerla acá y generando los prompts.
ahora que explote. Claro, bueno. Sí, así tal cual. Sí, la verdad es que eso es lo que dice Venezuela. No ha habido una respuesta a esa última declaración del gobierno del régimen venezolano, pero de todas formas yo me imagino que vendrá ahora Estados Unidos primero a deslegitimar esa postura. Es lo lógico que debiese hacer, uno espera que vaya en esa línea. Sí. Y el punto es, ¿qué más viene? Lo que viene detrás de la estrategia. Exacto, ¿qué es lo próximo? ¿Vas a seguir disparando a las narcolanchas? ¿Va a seguir hablando Donald Trump también o no? Porque hartos días de receso tuvo antes de estas declaraciones. Es que claro, va a seguir hablando, va a dejar a Marco Rubio al tanto de esto, a cargo de esta operación. Claro, el vocero oficial, digamos. Más allá que él. Y lo siguiente es Venezuela. ¿Qué va a hacer? ¿Va a tomar la opción de sentirse atacado realmente o va a tomar, que es una postura también que llamó la atención en los últimos días, de decir nosotros también estamos luchando contra el narcotráfico? Presentó un programa, un plan de acción con varios militares que también se plantaron frente a las costas venezolanas. ¿Cuál va a ser la postura de Nicolás Maduro? ¿Se va a sentir atacado por Estados Unidos o va a plegarse a una idea de que hay narcotráfico realmente en el Caribe, que es algo que hasta ahora no habíamos escuchado y solamente ayer, después de toda la sucesión de hechos, uno entendía que Nicolás Maduro también estaba de una u otra forma intentando sumarse a la opinión generalizada, y es que el narcotráfico estaba tomándose ahí toda esa ruta? Sí, ya lo ha dicho otras veces y al menos era durante la semana pasada su discurso, esto de mantenerse al margen y a pesar de los movimientos de las milicias y todo, decir que el mundo entero, según su perspectiva, estaba entendiendo que Venezuela estaba siendo muy afectada y que comprendían que ellos eran realmente la víctima dentro de todo esto. Exactamente. Bueno, eso es lo que viene, saber cuál va a ser el camino tanto de Estados Unidos. Francia se había plegado también con algunas embarcaciones, lo había dicho, hasta ahora no hay ninguna prueba de aquello. Entonces tenemos a Estados Unidos allí con sus buques y a Nicolás Maduro, que ayer decía que tenía cientos de misiles apuntando directamente a Venezuela en un lenguaje muy de Guerra Fría. Sí. Y que hoy día parece más bien una respuesta a algo que ya es inevitable, y es que Estados Unidos ha comenzado a dispararle a embarcaciones. Nos imaginamos que habrá unas más grandes que otras, claro. Y ahí nos imaginamos que las estrategias pueden ser distintas, pero eso ya ha comenzado. El ataque a las embarcaciones narcotraficantes en el Caribe, lo ha dicho Donald Trump. Información con análisis, contexto y opinión. Esto es Hora Clave por la 92.9 y radiolaclave.cl. Café Amati nos recarga todas las mañanas porque es la cualidad de un café fresco, un café importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Este café es tostado semanalmente también en su propia casa de tueste y con esto aseguran un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y también blends. Ingresa a cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, que es la cualidad de un café fresco. Y dale un giro a tu día con la mejor casa de apuestas de Latinoamérica. Juega y gana en grande con micasino.com. Con el código clave duplicarás tu primer depósito y así ya tienes tu nuevo aliado en entretenimiento. Así es que disfruta y no te quedes fuera de micasino.com. Esas historias que no están en las portadas, pero que vale la pena contar. Esto es lo que no sabías que necesitas conocer. Oye, Carlos, yo debo reconocer que el dato que vas a entregar hoy, lo que no sabías, pero que de verdad tenías que saber, ya lo había visto, porque yo soy bien de Feng Shui en la casa. Traemos Feng Shui hoy día. Sí, tengo ubicaciones, tengo todo designado, así que tú nos vas a dar un dato que a mí me parece importante, pero todavía no lo he empezado a ejecutar. Porque según los principios del Feng Shui, un gesto tan cotidiano como quitar las toallas húmedas del baño puede influir, fíjense ustedes, sobre la estabilidad financiera de una casa. En definitiva, tener las toallas ahí húmedas adentro de la casa hace que perdamos plata. Sí, y hay un montón de cosas que referente a los baños también, por supuesto, colaboran o entorpecen todo lo que tiene que ver con el Feng Shui. Dejar las tapas, también todo lo que esté a tu alcance cerrado, no a la vista. La puerta misma del baño tiene que estar cerrada constantemente, pero mira, en defensa de la gente que no lo hace, no siempre hay espacio, no siempre hay ventanas, no siempre hay formas. Mi pregunta desde la más absoluta ignorancia es: ¿cuál es la diferencia entre el Feng Shui y el TOC
de tener todo ordenado en su lugar. No, que el Feng Shui es para un objetivo, tiene otro significado, digamos. El toque es porque quieres que esté ordenado, ¿no? Pero tener toque Hay un puede- tema de salud mental, Tener digamos. un TOC, por ejemplo, te puede ayudar al Feng Shui. Sí, puede ser, claro, que te ayude a tener todo más ordenado y que constantemente hagas ese hábito, digamos. Pero sí, y además esto de las toallas, después de salir de la ducha y todo eso, permanecen en el baño en general porque es el lugar de donde salen húmedas también. Claro, justamente. Entonces, claro, cuando vi esta noticia dice las toallas húmedas, además existen ahora un montón de elementos que ya vienen así, las toallas húmedas, pero se refiere a la toalla que tú utilizas para secarte. Claro, justamente. Que no esté húmeda. La toalla mojada, le podemos decir Claro, nosotros en sí. lenguaje más coloquial. Depende de dónde vivas. Ahora también existen estas, sobre todo para el invierno, estos lugares donde uno puede poner las toallas y se calientan. Cierto. Hay gente que tiene, antes eran muy pro, ahora son dos fierros, digamos. Sí, el calentador de toallas que era muy propio de los hoteles de lujo y Sí, después pues, empezó claro. a masificarse. A masificarse ahora de verdad que es bastante delgadito, se puede tener en cualquier lugar, pero hay gente que le gusta, otro que tiene donde sea la toalla, la verdad. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto a las 8:26 de la mañana? Porque hay diversos medios que han recogido declaraciones de Carlos Romero, un experto en el Feng Shui, y que recalca que el baño constituye una de las estancias más sensibles, uno de los lugares más sensibles desde la perspectiva del Feng Shui. Cuida las zonas del baño, dice Carlos Romero. Las energías de la prosperidad suelen irse por los desagües. Claro. Si no tienen los cuidados necesarios. Mira. Todo lo que esté, claro, todo lo que sea eliminar algo, digamos, el lavatorio también, por ejemplo, todo por donde se vayan las cosas, hay que cuidarlo, porque claro, por ahí se pueden ir las malas energías, según el Feng Shui. Bueno, además, un baño armonizado, dice Carlos Romero, con los elementos del Feng Shui, permite disfrutar de momentos más relajantes. El baño no solo cumple la función de higiene, dice, sino que simboliza el lugar destinado a desprenderse de lo innecesario y a purificar el cuerpo. Difícil, porque no solo hay que tener esos cuidados, lo mismo, según el Feng Shui, desde el baño, sino que en todos lados. Mira, viste que el lugar de la cama, hacia donde mira, también influye mucho en tu prosperidad. Tiene que ser el sol de atrás, digamos, desde la cabecera. Piensa por dónde tienes tu cama, tu habitación. No, entra por el lado de donde yo duermo. Ya no por el lado puede ser, pero si es desde los pies el sol, está mal ubicado. Ah, mira, según el Feng Shui. Hay muchos lugares que Sí, tienen ventanas así. hartas cosas. Para que lo piensen Sí, ahí. yo sé, aquí me peino. Por lo pronto la toalla, déjela secar nomás y así. Sí, bueno. Recibe dinero. Lo más importante es que se seque. La podemos escuchar entera. Oye, es que esta canción, Janis Joplin, la más grande siempre.